Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Eh, Como bien saben, estamos en la semana 3 de este curso. Entonces, lo que toca repasar es, lo empezamos la semana pasada, el módulo 2. Sin embargo, en esta semana nos vamos a estar enfocando en estas dos unidades, que es el hardware y el software. Bien, para esta semana tenemos 3 ejercicios y 2 actividades evaluables. Aquí están las fechas para las que tienen que realizar sus ejercicios. Y bueno, a pesar de que son no evaluables, pues les recomiendo hacerlos. Ya verán por qué. Como actividad número 2 acerca del hardware, tienen como fecha límite el miércoles 13 de septiembre a las 11:59, como siempre es la hora, y tiene este valor sobre su calificación. Y para el viernes 15 de septiembre tienen hasta las 11:59 para subir la actividad 3 acerca del software. Y bueno, con esta ponderación sobre su calificación. Así que pues bueno, vamos a comenzar con el contenido de esta semana. Como lo vimos en el calendario, esta semana trataremos lo que es el hardware. Y bien, pues vamos a leer esta pequeña introducción. Como pudiste ver en el tema anterior de las tecnologías de información, tienen aplicación en varias áreas de nuestra vida. Por tal motivo no podemos pasar por alto conocer la base y fundamento de la computación. El propósito es comprender el funcionamiento y estructura y utilización de algunos elementos de la computadora. Debes de saber que no será necesario tener conocimientos ni de electrónica, matemáticas o robótica. Lo que se requiere es una buena disposición para aprender en esta unidad. Sí, pues como menciona, en realidad no es un curso de computación muy avanzado. En realidad es conocer una computadora, saber de qué está compuesta y cómo utilizarla. En sí solamente vamos a ver eso en este curso. Entonces esta unidad 2, el hardware, es saber qué elementos, como bien dice aquí, tiene una computadora. Entonces, Bien, pues las competencias que se van a desarrollar en esta unidad son reconocer la importancia del hardware en los sistemas de cómputo para mejor manejo de la informática e identificar los dispositivos de entrada y salida para usar eficientemente los elementos que integran un sistema de cómputo. Aquí están los 3 temas que vamos a ver: dispositivos de entrada, dispositivos de salida y por último dispositivos de entrada y salida, que son una combinación de ambos. Bien, pues aquí hay una pequeña pregunta acerca de este texto. Obviamente, pues estamos hablando de la computadora. Vamos a ver cómo definen computadora tal cual. Una computadora es un dispositivo que sirve para almacenar, procesar y transformar la información. La computadora será tu mejor compañera, ya que todo lo que le ordenes, hará todo lo que le ordenes. Y pues sí, esto es de verdad muy bueno. Seguramente ahorita estás viendo este video en alguna computadora o tal vez desde tu celular, pero ya son como computadoras también los celulares. Entonces cada vez hacen pues muchas cosas que nos facilitan la vida. Entonces es lo bueno de las computadoras, que nos permiten, como dice aquí, almacenar, procesar y transformar información. Con almacenar se refiere a cuando, por ejemplo, guardamos algún archivo en Word. Antes de, por ejemplo, subir su tarea, guardaron ese archivo, entonces lo están almacenando. Cuando lo editan, cuando por ejemplo hacen las correcciones que les mandamos o algo por el estilo, están procesando esa información y transformándola al mismo tiempo, porque están haciendo una lectura de la información y la están cambiando. Bien, como el tema de esta unidad es hardware, tal cual, eso es el nombre que reciben los componentes físicos de la computadora. Como dice aquí, como nosotros tenemos un cerebro que manda las señales a nuestro cuerpo para que se pueda mover, las computadoras también tienen ese mismo funcionamiento.
Por lo tanto, el cerebro de la computadora se le conoce como procesador y a las partes físicas que la componen se les llama hardware. Su nombre proviene de voz inglesa, claro. Este nombre pues se originó en la creación de la computadora y pues obviamente tiene una connotación en el idioma inglés, ya que pues es como se conoce comúnmente. Como bien dice aquí, el procesador es el cerebro de una computadora. Sin él la computadora no podría servir. Entonces es muy importante esa parte de la computadora y las partes físicas que lo integran. Ya veremos algunos ejemplos. Son el hardware. Bien, pues aquí tenemos un pequeño diagrama. Seguramente ya conocen algunos de estos, pero bueno, vamos a verlos de todas formas. Pues el monitor. Número 2, la tarjeta madre. La tarjeta madre es muy importante. Y si en alguna computadora llega a descomponerse este conjunto de partes, es realmente caro porque es donde se encuentra todo lo importante de la computadora. Este es el CPU. Seguramente veremos la definición más adelante y si no ahorita la buscamos. Estos son los puertos, que es donde tenemos las conexiones USBs y demás. La memoria RAM. La memoria RAM, bueno, su nombre viene del inglés. RAM quiere decir Random Access Memory, que traducido sería como memoria de acceso aleatorio. Esto es que seguramente veremos la definición y la explicación, pero se los explico. Es la memoria que utiliza un programa cuando éste se abre. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos programas abiertos al mismo tiempo, entonces estamos utilizando el doble de memoria RAM. Hay un punto en el que esta memoria se puede saturar porque tenemos abiertos muchos programas tal vez corriendo al mismo tiempo. Entonces es por eso de que muchas veces cuando compras una computadora o cuando te ofrecen una computadora te dicen tiene tantos gigabytes de memoria RAM. Recuerdan que ya vimos que son los gigabytes, lo vimos en la unidad 1. Entonces ahí podemos medir la cantidad de gigabytes que tiene una computadora, y estos están tanto en la memoria RAM como en el disco duro. Ahorita vamos a ver. Bien, esta es una tarjeta de expansión que seguramente es para expandir la memoria RAM. Entonces, como tal, la memoria RAM es esta de aquí, donde se ve esto verdecito, y con esto podemos expandir esa capacidad. Bueno, como fuente de alimentación simplemente es la conexión eléctrica, ¿no?, a la luz. Bien, este es un disco óptico y este es un disco duro. El disco óptico es comúnmente llamado como CD-ROM, que es donde entran los discos en las computadoras. Es este. Y este es el disco duro. El disco duro es donde se guarda toda la información. Y también se mide en gigabytes. Aunque la memoria RAM y el disco duro se midan en gigabytes, ambos son muy diferentes. Por ejemplo, podemos encontrar computadoras con solo 8 gigabytes en memoria RAM y con 1000 gigabytes en disco duro. Entonces realmente en donde se necesita más memoria, bueno, en ambos es bueno tener mucha memoria, pero en donde hay más normalmente es en el disco duro, porque ahí es donde se guardan todos los archivos que no están activos en el momento en el que estamos consultándolos. Y bueno, tenemos lo que es el teclado y el ratón o mouse. Bastante sencillo y muy bueno este diagramita, para que por si tienen alguna duda regresen a verlo, ¿no? Bien, pues aquí tendrán que hacer su ejercicio para identificar los componentes de una computadora. Y pues bueno, aunque parezca muy sencillo, pues les recomiendo hacerlo, ¿no? Para recordarlo. Ok, bueno, como parte del tema 1 vamos a ver los dispositivos de entrada. Aquí podemos ver en qué están clasificados el hardware como tal en dispositivos de entrada, de salida y en la unidad de procesamiento. Aquí vamos a dar clic para
conocer un poquito más de todo. Esto es el hardware y está dividido en estos tres. Entonces vamos a conocer los dispositivos de entrada. Son todos aquellos dispositivos que le permiten al usuario ingresar información a la computadora. Ejemplos: el teclado, mouse, micrófono, escáner. Claro, esto, por ejemplo, el teclado lo utilizamos para ingresar texto a una computadora, el escáner para ingresar imágenes, el mouse para poder mover cosas dentro de la computadora. Entonces nosotros estábamos ingresando información a la computadora a través de estos dispositivos de entrada. El micrófono, pues obviamente voz, ¿no? Y últimamente pues ya las pantallas táctiles también se podrían considerar un dispositivo de entrada, ya que pues en ese mismo tenemos un teclado o tenemos pues podríamos decir como un mouse. En realidad ya casi no se utiliza el mouse en las pantallas táctiles porque todo se puede mover con el dedo, ¿no? Entonces en este caso nuestro dedo podría ser un dispositivo de entrada, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando por parte de la computadora, sería la pantalla táctil en caso de que la tenga. Bien, como dispositivos de salida, son todos aquellos dispositivos que despliegan información de una computadora, la cual podemos visualizar los datos a través de la pantalla del monitor, la impresora, etc. Estos dos son los mejores ejemplos de un dispositivo de salida. Es la forma en la que nosotros podemos ver la información que está procesando la computadora. Como tal, la pantalla no es parte de la computadora. La computadora es el centro de procesamiento, las memorias, la tarjeta madre, el procesador, lo que está dentro. La pantalla o el monitor lo que nos permite ver es esa información que se está procesando en la tarjeta madre, en el procesador, de una forma que nosotros lo podamos entender, no en el lenguaje de computadoras, que es lenguaje binario en el que está todo en uno y ceros. Entonces estos nos permiten ver la información como nosotros la entendemos. Y bueno, la unidad de procesamiento es la que les platiqué hace rato, el CPU. Igual, CPU, sus siglas en inglés, es Central Processing Unit, pero igual es una unidad central de procesamiento. Aquí está, se le conoce como la unidad de procesamiento central. En este se localizan los elementos que operan y almacenan información, así como la conexión con los diferentes dispositivos de entrada y salida. Bien, seguramente si están viendo este video y si están haciendo parte de su curso en una computadora de escritorio, que es pues normalmente grande, un poco abultada, es donde se encuentra una caja de este estilo, un CPU. Ahí es donde todo se conecta, tanto el teclado como el monitor, como el mouse, hasta, no sé, los audífonos. ¿Por qué? Porque es dentro de esta unidad de procesamiento donde está ocurriendo todo el procesamiento de la información de la computadora. Así que bueno, esas son las tres formas en las que se divide el hardware de una computadora, para que lo tengan presente. Bien, aquí hay otro ejercicio que seguramente es clasificar estos dependiendo de qué tipo de dispositivos son. Entonces aquí este es un teclado, entonces ustedes tienen que seleccionar qué tipo de dispositivo es y pedir que les dé retroalimentación, ¿no? Para ver qué tan bien les fue en su ejercicio. Bien, pues ya que vimos más o menos cuáles son dispositivos de entrada y cuáles son dispositivos de salida, vamos a ver algunos ejemplos en dispositivos de entrada. Por ejemplo, el escáner, su palabra en inglés es scanner, el que explora o registra, porque literal estás como escaneando o como decirlo, como observando algo. Se utiliza para introducir imágenes de papel, libros, negativos o diapositivas. Estos dispositivos ópticos pueden reconocer caracteres o imágenes, y para referirse a se emplean en ocasiones la expresión lector óptico de caracteres. Sí, porque una vez que tú escaneas una hoja con texto, el escáner es capaz de reconocer los símbolos. En este caso podrían ser letras, números o signos de puntuación. Este escáner es capaz de leerlos y pasarlos a la computadora.
Es más o menos como una fotografía, pero un poquito más detallada, ya que es capaz de reconocer esos, esos iconos. Y bueno, así revisen cada uno de estos para que sepan de qué se trata cada uno y por qué son dispositivos de entrada. Y van a tener otro ejercicio donde van a definir cada uno de estos y recibirán retroalimentación. Bien, aquí, ¿cómo tú crees que son los dispositivos de salida? Escribe aquí lo que tú creas que son y ve tu retroalimentación para ver inicialmente cómo estás y después continúa viendo el video. Bien, pues aquí están, como dice aquí, los dispositivos de salida más comunes. Como tal, la impresora es de los que más se utilizan, ya que pues es muy práctico tener toda la información de la computadora después pasada a papel. Entonces es una componente de salida de información de la computadora, convirtiéndole en imágenes impresas. Por ejemplo, si deseas crear una carta usando la computadora, se introducen o se teclean las palabras en un programa de procesamiento de palabras. Esto es como Word. Se verifican con la impresora conectada y configurada al equipo de cómputo. Puede ejecutar la impresión en papel, en el menú o icono de impresión. Seguramente hay varias opciones para imprimir. En este caso revisen también, este es el monitor, como les explicaba. Y este es un plotter. El plotter es más o menos como una impresora, pero el plotter permite imprimir cosas muchísimo más grandes y a veces hasta en otros materiales que no son necesariamente papel. Bien, pues como dispositivos de entrada y salida, son dispositivos con la función de ingresar y arrojar información de la computadora. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Este es el módem, que seguramente para poder estar conectados a internet, si su computadora es inalámbrica o en la que la computadora donde lo están haciendo es inalámbrica, necesitan uno de estos. ¿Por qué? Porque un módem es un dispositivo que convierte las señales digitales del ordenador en señales analógicas que pueden transmitirse a través de cables telefónicos. El módem lo que hace es enviar la información del internet hacia su computadora y de su computadora hacia el internet. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo este video, pues están mandando información del internet hacia su computadora. Y cuando ustedes, por ejemplo, suban una tarea desde su computadora, están subiendo algo al internet, ¿no? Entonces este es un dispositivo de entrada y de salida. Otros ejemplos serían el fax, porque tanto puedes recibir cosas como enviarlas. Ya no se usa mucho esto ahora que se utiliza más el correo electrónico. Sin embargo, pues bueno, es un buen ejemplo. Y la pantalla táctil es lo que les decía hace un rato. Bueno, como ven aquí, entra dentro de las dos categorías, ya que con un toque directo permite entrar datos y órdenes al dispositivo. Entonces, como tal, nos está funcionando para ver la información y también para ingresar la información a la computadora. Bien, pues aquí ya llegamos a la parte de la actividad. Lo que tendrán que hacer es un reporte de investigación en el que seleccionen uno de los 3 dispositivos que vimos, el que más les guste, el que más les atraiga o quieran aprender de él, investigarlo, y investigar por lo menos 3 dispositivos de la opción que seleccionaste y responder las siguientes preguntas. Si pueden encontrar unos diferentes a los que vimos en el contenido del curso, estaría mejor. Si no, con esos está bien. Y necesitan responder estas 3 preguntas. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles características principales de cada dispositivo? Estas preguntas son las 3 para cada uno de los 3 dispositivos. Deberán entregarlo en formato Word o formato Excel a través de entrega de tareas, módulo 2, unidad 2, actividad 2, con nombre hardware.
Aquí están las instrucciones del envío, seguramente están familiarizados, pero es a través del botón de entrega de tareas y como ya les dije la ruta es módulo 2, unidad 2, actividad 1 y bien, tendrán que enviármelo. Estos serán los criterios de evaluación que elaboren el reporte identificando los dispositivos y seguir adecuadamente los pasos para llenar el cuestionario de cada uno de los dispositivos. Bien, pues aprovechando que estamos aquí, vamos a revisar la rúbrica. Les pido por favor que ustedes también la revisen. Es muy importante porque sobre esto yo me baso para calificarlos. Como pueden ver, aquí veo el concepto que estoy verificando. Es esto. Y veo, dependiendo de su calidad en el trabajo, cuántos puntos les pongo. Por ejemplo, si son datos de identificación y se les piden estas 6 cosas, solo les voy a dar los 5 puntos si se incluyen todos los datos solicitados. Si se incluyen solo 4 de los 6 que pedimos, pues les vamos a dar 4 puntos. Y así sucesivamente. Va a ir bajando dependiendo, pues, qué tan mal, digo, se escucha feo, pero qué tan mal lo hagan. Entonces, por favor, revisen bien esta rúbrica. Igual, cuiden mucho su ortografía, a pesar de que esta no es una clase de español o de redacción. Es importante, ya que siempre la ortografía es base. Entonces esto también es muy importante y pues pueden ver, vale 10 puntos, ¿no? Si no tienen ningún error tendrán 10 puntos. Obviamente necesitan consultar bibliografía. Es muy importante que la consulten y que la citen debajo, ¿no? Puede ser que me pregunten a mí, a algún profesor, libros, por ejemplo, materiales escritos, fuentes de información, por ejemplo, alguna página de internet, algún otro video, y deberían reportar todas las fuentes correctamente. Por favor, revisen bien, si lo sacaron de algún artículo en internet, tienen que citarlo y citarlo en formato APA, como siempre. De hacerlo correcto, se ganarán los 10 puntos y si no, pues irá bajando dependiendo de qué es lo que les falte. Igual a que el objetivo como tal es, bueno, como les decíamos, el propósito del reporte es que conozcan los dispositivos, entonces pues se tiene que entender que lo entendieron. Responder lo que yo voy a preguntar, o sea, yo me voy a preguntar a mí mismo qué es lo que ustedes consiguieron con este reporte, ¿de verdad entendieron el objetivo? Y pues si yo entiendo si yo veo en su trabajo que ustedes ya entendieron, entonces seguramente se llevarán los 5 puntos. El procedimiento pues serán las descripciones, seguir los pasos y llenar el cuestionario y que hayan seleccionado correctamente su dispositivo. Por último, los resultados presentarán los hallazgos del ejercicio. Esto es que me presenten todo lo que se les está pidiendo, por ejemplo, que presenten todo lo que se les está pidiendo, tanto su dispositivo de entrada, salida o procesamiento, que hayan seleccionado uno de esos 3 y que hayan encontrado 3 dispositivos de estos tipos y que hayan seleccionado todos y que hayan contestado todas las preguntas. Entonces, pues si hicieron todo eso, serán 30 puntos. Si no, pues será bajando 70%, 50%. Hasta pueden sacar 0 puntos. Entonces, por favor, revisen bien esta rúbrica. Y el último, deberán hacer una reflexión personal sobre la actividad de una cuartilla. Esto es muy importante. ¿Qué entendieron sobre esta actividad, ¿no? ¿Qué les dejó? Algo que no sabían, tal vez, algo que aprendieron en este nuevo video. En esta nueva actividad. Por favor, hagan esa conclusión, ya que pues sí tiene un valor bastante alto, ¿no? 20 puntos. Y pues sumando todos, sumamos los 100 puntos y de tenerlo todo, pues obviamente serán acreedores a esos. Bien, pues
hasta ahorita pues concluimos con la unidad 2 del hardware, así que pues se supone que debieron reconocer la importancia del hardware en los sistemas de cómputo para mejor manejo de informática y pudieron identificar dispositivos de entrada y salida para usar eficientemente los elementos que integran un sistema de cómputo. Así que bueno, continuemos con la unidad 2. Ok, muy bien, pues para empezar con la unidad número 3, bueno, el tema de esta unidad va a ser el software. Bueno, a diferencia de la unidad pasada, como dice aquí, revisamos la parte física donde se encuentra el cerebro de la computadora, que si recuerdan es el procesador. Y ahora vamos a ver cómo se compone la parte lógica y lo que necesitamos instalar en ella para dar instrucciones y que haga lo que tú le ordenes a la computadora, ¿no? Bien, dentro de esta unidad, las competencias que se desarrollarán van a ser reconocer la importancia del software en los sistemas de cómputo para el mejor manejo de la información, así como identificar las diferentes clasificaciones del software para usar eficientemente los programas del sistema de cómputo y el uso que estos tienen. Van a ser 2 temas, como tal la definición del software y su clasificación. Bien, pues vamos a empezar con la definición del software. El procesador de una computadora, que funciona como el cerebro, capta que utilizamos las matemáticas para aprender geometría y cálculo. Los sistemas de cómputo necesitan un software especial para poder ejecutar un programa y realizar una tarea específica. Por ejemplo, si deseas escribir una carta, puedes usar la aplicación de la familia de Microsoft Office llamado Word. Y si quieres escuchar música, ver videos, pues no puedes utilizar el mismo programa. Esto es porque hay diferentes programas para diferentes cosas. Entonces, bueno, vamos a ver la clasificación para saber cuál es el adecuado, pues dependiendo de lo que busques hacer. Bueno, como ya vimos en la unidad pasada, nada más recordando, el hardware es la parte física del sistema de cómputo, así como el teclado, monitor, CD-ROM, disco duro, y es como las partes de una computadora. Sin embargo, para que esto funcione se necesita una parte lógica que va dentro de esas partes para indicarle qué tarea realizar y cómo hacerlas. Para esto es para lo que utilizamos el software. Entonces el software lo podemos definir como todos los programas, todo lo que es intangible de la computadora, o sea, lo que no podemos tocar como tal, porque un programa nosotros no lo podemos tocar, solo podemos utilizarlo. Bueno, se abrevia SW, que es software, y bueno, tiene una familia de clasificaciones que vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, aquí vamos a aprender cómo se instala un software en el equipo de cómputo, lo puedes hacer tú mismo. Entonces, normalmente esta instalación va acompañada de cuadros de diálogos sencillos que van mostrando instrucciones para verificar que el software que deseamos instalar se vaya ejecutando de una manera correcta. Por ejemplo, vamos a revisar aquí una pequeña instalación. Esta es una forma muy tradicional en la que se presentan las instalaciones. Sobre todo en el sistema operativo de Windows, normalmente existe este programa que se llama Installation Wizard o algo así. Install Shield Wizard, ahí está. Y es el que nos ayuda, el que nos guía a través de la instalación de un programa, ¿no? Entonces, a través de esos cuadros de diálogo que percibimos ahí, es como este cuadrito de aquí. Entonces, al estar nosotros picando dándole clic en el siguiente, seleccionando alguna otra opción que nos aparezca aquí en el cuadro de diálogo, pues es como nosotros instalamos algún programa, ¿no? Bien, ahora sí, para conocer la clasificación del software, bueno, pues tenemos distintos, como lo son la hoja de cálculo, que normalmente en el sistema operativo de Windows es manejado por Excel. Los procesadores de palabra y texto como Word, ese es otro.
para procesador de textos. El manejo de bases de datos dentro de la computadora se hacen con un programa de de Microsoft Office que se llama Access. Y los paquetes para crear presentaciones como PowerPoint, que seguramente ya estarán familiarizados con algunas de estas, sobre todo yo creo que con Word, ya que es en el formato en el que les pedimos sus tareas. Entonces son programas que ya han utilizado y que pues realmente son sencillos de utilizar, ¿no? Bien, y pues otra familia de programas, podríamos decir que es una familia, decirlo de alguna forma, más grande, son los sistemas operativos. Los sistemas operativos son aquel programa sobre el que los demás programas corren. Entonces, estos permiten administrar los recursos de la computadora y permitir el acceso a todos sus dispositivos. Existen sistemas operativos como Windows, que es pues, de los más comunes. Está Unix. También tenemos el sistema operativo de Mac. Y también uno de los muy conocidos, sobre todo entre programadores, es uno que se llama Linux. Entonces todos estos sistemas operativos son los que tiene la computadora instalados. Es como la interfaz del usuario sobre la que nosotros trabajamos y sobre la que nosotros instalamos más programas. Son muy importantes porque pues sin ellos realmente tendríamos una computadora en lenguaje binario con unos y ceros y sería muy difícil de comprenderlo realmente. Y bueno, además de estos programas tenemos también algunos programas fundamentales como los antivirus y herramientas de recuperación o respaldo. Los antivirus nos sirven para proteger nuestro equipo en caso de que nosotros, por ejemplo, entremos a alguna página de internet que sea un poquito tal vez insegura, en la que podamos encontrar, no sé, algún virus. Hay diferentes tipos de virus, hay unos que se llaman troyanos que afectan tus archivos, están los DOS que lo que hacen es impedir que entres a, por ejemplo, internet o alguno de tus documentos. Entonces cada uno de estos virus son realmente una amenaza para nuestra computadora. Entonces estos programas pues son muy importantes. Y las herramientas de recuperación o respaldo es, por ejemplo, si debemos actualizar nuestra computadora o algo por el estilo, normalmente estas herramientas nos ayudan a recuperar la información después de que tuvimos que resetear la computadora o de que se nos haya descompuesto y podamos recuperar la información que teníamos antes. Entonces, bueno, estos son algunos de los programas que podemos tener y vamos a ver cómo se clasifican. En este caso tenemos las tres clasificaciones, son aplicación, sistema y utilería. No me parece que estos no son botones, entonces no hay como tal una definición. Sin embargo, son, como lo hemos hecho, aplicación serían estos, como Excel, Access, PowerPoint. Sistema sería lo que es Windows, Unix, Linux, Mac OS, lo que sean. Cualquiera de esos sistemas operativos sería como tal la clasificación de software de sistema. Y el último, que es de utilería, pues sería como los antivirus, algunas herramientas más que nosotros instalamos en nuestras computadoras, ya sea para hacerlas más seguras o para poder pues accesar a nuestra información, ¿no? Bien, pues continuamos. Bien, aquí están las definiciones. El software de aplicación es aquel que hace que la computadora le ayude al usuario a realizar tareas específicas. La función principal es mostrar al usuario una interfaz amigable para efectuar distintos tipos de actividades. Les comento, o sea, es una interfaz amigable que sea fácil a nosotros de comprender. Revisa los siguientes ejemplos de las tareas que puedes realizar con este tipo de software. Por ejemplo, Real Player. Real Player es un reproductor de video, entonces normalmente se ve así. Puedes reproducir todo tipo de videos, canciones, entonces estos que dicen track 1, track 2 son nuestras diferentes canciones. Aquí podemos ver nuestra barrita, ¿no? de controles, la línea de tiempo, volumen. Esto es un programa que a nosotros nos facilita el uso de este recurso de video o de canciones, ¿no? Bien, y en este tenemos PowerPoint, que igual y también puede ser que lo conozcan. Este se utiliza para crear presentaciones.
Entonces aquí podemos poner el título de la presentación, tal vez el nombre de quien lo hizo, alguna imagen. Entonces este programa hace que nosotros podamos presentar contenido de manera más sencilla y pues más presentable. Bien, dentro del software de utilería, como les comentaba, está el antivirus. Este pues nos permite saber el estado de nuestra computadora. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el antivirus y anti-spyware protection. Esto quiere decir que no van a accesar nadie a tu computadora. Esto, o sea, de que nadie pueda ver tu información, alguien que no esté autorizado. El proactive threat protection significa que a cualquier virus que puedas descargar de tus archivos pues está protegido. Y el de network threat protection es de los archivos que puedas descargar de internet tal vez. Y por ejemplo el desfragmentador es una herramienta que traen todas las computadoras que lo que hace es ayudarnos a liberar espacio, a acomodar nuestra información de la mejor manera para tener espacio liberado, ¿no? Entonces por eso es que esta grafiquita tiene como estas formas que son como el almacenamiento que va utilizando y cómo de estar así se fue desfragmentando hasta dejar esto, la información bien acomodada para que tuviéramos un espacio extra que utilizar. Y bien, por último, el software de sistema, como les comentaba, es Windows, Mac, Linux. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Este es un Windows 2008, me parece. Sí, 2008. Pues ya muy pocas computadoras lo tienen, ya no se ve de esta forma. Pero bueno, sin embargo, todavía lo pueden encontrar. Este sería un poco más común últimamente, tal vez es una forma de visualizarlo, en el que tenemos aquí pues nuestra barra de aplicaciones. Aquí es donde están los diferentes tipos de softwares que tenemos. Como tal, toda esta interfaz es nuestro software de sistema. Las que están aquí abajo son nuestro software de aplicación. Y las que aparecen por aquí, que son como herramientas más pequeñas, son nuestros software de utilería. Así que bien, todos los programas son fundamentales. Sin embargo, para iniciar la computadora el más importante es el sistema operativo. Como les comentaba, si no, no podríamos ver bien. O sea, podríamos prender la computadora y comenzarla, pero no cargaría ningún programa, ¿no? Sin el sistema operativo. Es como la base. Y pues bien, llegamos a la parte del ejercicio, de la actividad sobre el software. Lo que se les pide es un cuadro sinóptico. Entonces, por favor, elaboren un cuadro sinóptico referente a los tipos de software que tiene una computadora. Las instrucciones son las siguientes. Preparar una lista con los tipos de software de una computadora. Construir un cuadro sinóptico tratando de que todos los conceptos queden clasificados en los distintos tipos de software. Presentar un esquema, en un esquema los distintos tipos de software relacionándolos entre sí. Y para conocer cómo se elabora un cuadro sinóptico pueden ir a esta liga de aquí, y para ver un ejemplo pueden ir a la liga de acá. Lo pueden presentar en cualquiera de estos dos formatos, ya sea Microsoft Office Word o Microsoft Office Excel, que ya los vimos, son un ejemplo de software de aplicación. Obviamente van a hacer la entrega por medio de la entrega de tareas, módulo 2, actividad 3 con nombre software. Aquí están las instrucciones completas y por favor den clic aquí y revisen la rúbrica. Es súper importante porque, como les comenté en la actividad pasada, yo reviso esta rúbrica para saber qué calificación voy a ponerles, ¿no? Entonces si no incluyen todos sus datos y no me ponen más que 2 datos, nombre y matrícula tal vez, pues les voy a tener que poner 3 puntos, ¿no? Entonces revisen bien que cumplan con todo lo que se está pidiendo de este lado para tener la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Igual aquí ortografía, sin errores ortográficos y ideas claras. Lo que es la bibliografía, incluir sus datos bibliográficos, ya sea con las fuentes, libros, artículos que hayan ustedes encontrado. El título va a hacer referencia a su aportación y especificando los 3 tipos de software de la computadora. En un resumen de una cuartilla van a representar las ideas de
de esta actividad. Por los 45 puntos es realmente la parte más pesada de la tarea, y una representación gráfica en la que se vea que tienen las ideas centrales de acuerdo a un criterio, que están ordenadas y que el esquema refleja las relaciones de los elementos ordenados y clasificados. Entonces, bueno, revisen bien esta rúbrica, entiéndanla, si tienen alguna duda me pueden preguntar. El chiste es de que ustedes vean esto y sepan lo que yo voy a estar calificando. Y pues bien, pues bueno, hemos concluido ahora con la unidad número 3 acerca del software. Así que hasta ahora reconocimos la importancia del software en los sistemas de cómputo para tener mejor manejo de la informática. También identificamos diferentes clasificaciones del software para usar eficientemente los programas de un sistema de cómputo y el uso que estos tienen. Entonces, hasta aquí llegamos con el software, así que en conclusión, bueno, hemos examinado las características y elementos que integran las tecnologías de información para identificar formas de recopilar y transferir información. Que si recuerdan al inicio de este módulo, pues vimos que todo va alrededor de la información. De igual forma, analizamos el detalle del funcionamiento básico de un sistema de cómputo, el cual está compuesto por las nuevas tecnologías usadas en informática, las cuales nos permiten conocer los dos grandes rubros que componen un sistema de cómputo: el hardware, que es la parte física de una computadora, y el software, que es la parte interna de la computadora, la parte lógica que nosotros no vemos. También identificamos cada componente del hardware conformado por los dispositivos periféricos de entrada, salida y de entrada y salida. Y por otro lado, el software nos permitió conocer su clasificación y en base a esta el funcionamiento de cada programa. Bien, pues hasta aquí llegamos con el módulo número 2. Por favor, si tienen alguna duda me pueden escribir sin ningún problema a través de los mensajes en comunicación. Y por favor, revisen bien las rúbricas a la hora de hacer su tarea, revisen muy bien la forma en la que se piden sus actividades para que les vaya muy bien y puedan mejorar calificación. En caso de que necesiten mejorarla, si les fue muy bien en la primera tarea, muy bien, síganlo haciendo de esta manera. Y bueno, los invito de todos modos a que revisen el módulo de nuevo, vuelvan a dar una repasada, háganlo con más calma. Este video realmente solamente es un paseo rápido por el módulo. Entonces ustedes tómense su tiempo, repasen el contenido, lo que no hayan entendido, vuélvanlo a pasar. Lo bueno de esto es que pueden verlo las veces que ustedes quieran, no está limitado, y entre mejor lo tengan, mejor les va a ir en sus actividades y por lo tanto en su examen, que ya se acerca. Entonces hasta aquí el video de esta semana. Espero que les sea muy útil y pues cualquier cosa ya saben, escríbanme. Y pues bueno, nos estaremos escuchando en el video de la siguiente semana. Que tengan un buen día y hasta luego.